Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mora Vergara, soy residente de radiología del programa de radiología de imágenes de la Universidad del Norte y vamos a traer una presentación concisa acerca de los hallazgos por imagen de la patología del globo ocular. Es un tema con una aproximación anatómica de las estructuras del globo ocular y el objetivo de la presentación es conocer básicamente la radiología o la anatomía radiológica del globo ocular y las patologías de las distintas capas, así como al final pues vamos a hablar una parte del cristalino. La idea de esta presentación es básicamente conocer por imágenes diagnósticas, tanto de tomografía como resonancia, pues los hallazgos de múltiples patologías. Quise traer algo pues variado para poder reconocer lo más usual. Siento que sobre todo a mis colegas residentes del programa de oftalmología les puede interesar mucho para orientarse. Pues, ¿qué técnicas y utilidades vamos a tener? Pues vamos a hablar básicamente de la tomografía y de la resonancia magnética. La tomografía, pues básicamente es un enfoque inicial, por lo general se realiza de manera inicial no contrastada y básicamente el enfoque que para el cual sirve es en trauma y las estructuras como tal de la órbita, descartadas y herniaciones y patologías de la órbita, pero vamos a ver que hay alteraciones del globo ocular que se pueden ver. Tiene sus limitaciones, la diferenciación detallada de las estructuras del globo ocular pues no va a ser tan adecuada, sobre todo de las capas, pero pues ayuda en su momento y en ciertas patologías. La resonancia va a ser el estudio de elección para la evaluación tanto de lesiones inflamatorias y neoplásicas del globo ocular. Vamos a tener en cuenta la evaluación anatómica específica y se puede realizar en equipos de 1.5 y 3 Teslas. Pues si 3 Teslas la resolución y las capacidades del teslaje o de los grados para la evaluación va a ser mejor y nos va a permitir una evaluación anatómica mucho más detallada. Vamos a tener en cuenta, pues, para la parte de oftalmología, que hay tres secuencias básicas. Después, en su momento, con las distintas enfermedades, vamos a ver cuáles son las específicas, pero estas tres son las que tenemos que tener en cuenta para la evaluación de las imágenes ponderadas en T1 con o sin supresión grasa, las imágenes ponderadas en T2 axial y coronal con o sin supresión grasa, que ya veremos asociadas a cómo, y las T1 contrastadas siempre, siempre con supresión grasa. Estas son las tres secuencias básicas para que ustedes y nosotros podamos evaluar adecuadamente las patologías del globo ocular. ¿Cuáles son las limitaciones? Ya hablamos de las limitaciones de la tomografía, la pobre diferenciación detallada de las capas del globo ocular y en la resonancia la limitación, el costo y la sedación pues en los niños. Entonces, siempre también hay que evaluar y pensar en la utilidad de estos con respecto al examen clínico. Por parte de la anatomía vamos a empezar diciendo que pues el globo ocular ocupa un tercio del volumen orbitario y que de estos el humor vitrio en el segmento posterior va a ocupar los dos tercios del volumen del globo ocular. Las capas pues básicamente ya todos las conocemos, son la capa fibrosa que se compone de la túnica y la esclera, más la cápsula de Tenon o capa epiescleral, la uvea y la retina. La tomografía computada, como dije previamente, no nos va a ayudar a diferenciar adecuadamente las capas y por ende se componen o se pueden resumir, como vemos en la imagen superior derecha, de un complejo esclera coroide retina. Básicamente debe ser una capa delgada hiperdensa, es decir, ligeramente blanca con respecto a las estructuras y va a rodear toda la parte del globo ocular. Los cuerpos ciliares en este estudio no son visibles y vamos a poder diferenciar adecuadamente el cristalino, señalado en la imagen como flecha como L de lens, y el humor acuoso en la cámara anterior. Estos van a ser hipodensos, van a tener una similar densidad, en tomografía hablamos de densidades, en resonancia hablamos de intensidad de señal, y vamos a ver que se van a aparecer en esta imagen, pues vamos a ver un corte axial, vemos que se ve el nervio óptico y vemos que observamos el músculo recto lateral y recto medial. Abajo vemos un esquema pues, del globo ocular que ya todos conocemos y básicamente nos resume las distintas estructuras. Ya por parte de la resonancia vamos a hablar de las tres capas y luego pues vamos a hablar de un pequeño resumen para que todos podamos pues hablar el mismo idioma a partir de las patologías. La anatomía radiológica de la capa superficial se compone en su porción, en su aspecto posterior al cristalino de la esclera y se extiende hacia la cámara anterior que va a ser pues la córnea. La cápsula de Tenon va a ser una cápsula fibrosa muy delgada, la cual pues no se va a observar adecuadamente en resonancia, pero por las patologías que vamos a observar se puede definir su lesión. La córnea va a ser hipointensa en las secuencias T1 y T2 y la esclera también van a estar conformados de la misma manera debido a su similar histología.
La capa intermedia, que es la uvea o tracto uveal, se va a conformar del iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Para poder determinar esto, vamos a ver que las imágenes contrastadas son las que nos van a ayudar bastante. La coroide va a pasar o va a atravesar la unión del cuerpo, va a unirse el cuerpo ciliar y va a unirse anterior a la hora serrata a estos. Las imágenes contrastadas, debido a que ser una capa vascularizada, nos va a ayudar demasiado, y en las secuencias T1 sin contraste va a ser discretamente o levemente hiperintensa, y en su aspecto posterior se va a denotar más porque tiene un complejo coroido retinial. La retina nunca se va a ver en la parte de la resonancia magnética como tal. Y como acabo de mencionar, pues la retina no se va a evaluar, se va a evaluar como un complejo coroido retinial, pero hay que saber su anatomía y se compone de dos capas, la capa sensitiva y el epitelio pigmentado retiniano o epitelio pigmentado retinial, que es básicamente la capa externa que está adherida a la coroides y es lo que da su reflejo en las imágenes diagnósticas, en la resonancia magnética. Importancia de la capa sensitiva y el epitelio pigmentado retinial, la separación de estas pues puede alojar líquido debajo de estos y es lo que nos va a ayudar o nos va a determinar el desprendimiento de retina. La lámina sensitiva, pues ya sabemos que es para la percepción visual y es la que se compone y se considera un tejido nervioso especializado. Y nuevamente recalco y lo coloco acá en negritas, es porque nunca la unión con la coroides es distinguible, siempre va a verse un complejo y un daño de los mismos. Las lesiones como desprendimientos que vamos a ver por morfología y por anatomía, vamos a poder determinarlas. Y entonces aquí dirán, bueno, pues hiperintenso, hipointenso, que no nos vamos a enredar. Vamos a hablar de qué se ve en cada secuencia para estar pendientes de cómo vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar en las secuencias T2? Las secuencias T2, el globo ocular, como es agua, se va a ver pues intensidad similar al agua, se va a ver hiperintenso. Los asteriscos nos señalan el humor acuoso y el humor vítreo. En la cámara anterior y en el segmento posterior vamos a evaluar que el lente o cristalino se va a ver hipointenso en forma pues ovalada, y aquí no vamos a poder evaluar los cuerpos ciliares. Vamos a ver que la esclera es la que vamos a evaluar adecuadamente en esta secuencia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esclera, córnea y los componentes acuosos, por decirlo así, o gelatinosos del globo ocular. En las secuencias T1 sin contraste podemos evaluar bien ya los cuerpos ciliares, el cristalino no se va a ver o se va a ver mucho menor, y vamos a poder observar el complejo coroido retiniano. Por último, en las secuencias T1 con contraste, esta es una secuencia T1 con contraste sin supresión grasa, en las secuencias que suprimen la grasa se ve más hipointensa o negra, y vamos a evaluar la coroides que tiene un realce tenue, realce porque pues se le inyectó medio de contraste, así como también los cuerpos ciliares. Vamos a ver que estas flechas señalan la hora serrata o la inserción pues más anterior de la retina. Entonces, vamos a hablar ahora de la patología del globo ocular. Vamos a hablar por capas y vamos a tener en cuenta que en primero el espacio epiescleral, que es la separación pues, de la cápsula de Tenon, y o considerada también la fascia vulvar. La distensión puede darse por múltiples causas, puede ser inflamatoria, puede ser traumática principalmente, y vamos a denotar en la imagen de la izquierda, perdón, un paciente que recibió un trauma cráneoencefálico y vamos a ver que hay un engrosamiento con un aumento de la densidad de la esclera o del complejo esclera coroido retiniano. Pero vemos que la morfología del globo ocular no está perdida, no está deformada. Se acompaña del edema de los tejidos blandos. Aquí podemos inferir que hay un hematoma en el espacio epiescleral debido a la no pérdida de la morfología del globo ocular y el ensanchamiento o el aumento de este complejo. En la imagen de la izquierda vamos a ver un ensanchamiento, ya aquí se va a denotar más hipodenso, vemos como si hubiera líquido en ambos globos oculares o alrededor de él, y es en su aspecto posterior. Esto es un paciente que presenta una granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangitis, y sabemos que esta es una enfermedad multisistémica, la cual pues es necrotizante y afecta múltiples tejidos conectivos. Entonces vamos a ver que hay una relación de hipodensidad debido a la parte de la vasculitis de esta patología y se puede observar en el espacio epiescleral.
Ya hablando de varias cosas de la capa externa, sobre todo de la esclera, vamos a ver que podemos ver disrupción del globo ocular, que pues por lo general obviamente es por trauma penetrante o por causas infecciosas. La ruptura del globo ocular da un signo característico, es el signo de la llanta despichada o signo de flat tire. Y vamos a ver asociado a hemorragia del humor vítreo. La escleritis, discúlpenme acá, es el engrosamiento más real del medio de contraste de la esclera y es una patología principalmente eh, autoinmune o idiopática y usualmente ocurre en los pacientes de 30 a 50 años con predilección de mujeres. Es una patología rara, aunque se asocia también a sarcoidosis o algunas vasculitis sistémicas e incluso en artritis reumatoide, pero es raramente reportada. Y los buftalmos y los estafilomas son básicamente lesiones, sobre todo los buftalmos, por glaucoma, sobre todo en niños y o con glaucoma congénito, y la debilidad y adelgazamiento de la uvea son los estafilomas, que por lo general son bilaterales y posteriores y su causa es idiopática. Bueno, hay múltiples cosas, pero también idiopática. Acá vamos a ver en la imagen superior un signo de la llanta despichado, signo del flat tire, donde vemos que hay pérdida de la morfología total del complejo coroideo esclera retina y vemos que hay una imagen hiperdensa central que es hemorragia del humor vítreo. Vamos a ver que hay asociado edema de los tejidos blandos preceptales e incluso hay aire en estos mismos tejidos, que es representada por esta mancha o esta esta hipodensidad similar con densidad al aire de las cavidades neumatizadas. En la imagen inferior vamos a observar una imagen en resonancia magnética en secuencias T2, vemos que el humor vítreo y el humor acuoso se ven hiperintensos, donde se logra observar un defecto marcado en la porción superior señalado por la flecha de la esclera. Vamos a ver que es una ruptura traumática del globo ocular y en la ocupación, pues, de una imagen heterogénea en su interior que sugiere hemorragia. Acá vamos a observar un par de estafilomas en la imagen superior con el adelgazamiento. Vamos a ver que hay un adelgazamiento si comparamos con la porción anterior de ambos globos oculares del reborde del complejo esclera coroideo retina. Vemos que hacia la parte posterior hay un adelgazamiento del mismo y vemos que hay un abombamiento posterior. En la imagen inferior vamos a ver una imagen calcificada con un globo ocular derecho heterogéneo. Este es un paciente que se recibió un trauma en su juventud y este se denomina tisis bulbi o cambios degenerativos postraumáticos de un trauma del globo ocular. Por último, aquí hay una imagen muy interesante que les quería traer a colación y es que si denotamos que no hay tanta alteración como tal del globo ocular izquierdo en un paciente que recibió un trauma posterior a un accidente de tránsito. Pero si notamos adecuadamente, vemos que la cámara anterior está discretamente ensanchada. También es un trauma ocular con una laceración de la esclera. Y lo que ocurre aquí es que en el aspecto posterior, en algún punto, hay salida o hay extravasación del humor acuoso, del humor vítreo, perdón, y esto lo que hace es que genera una disminución del tamaño de la cámara del segmento posterior, lo que hace que la cámara anterior, o más bien todo el segmento anterior del ojo, pues aumente de su tamaño por la atracción del cristalino hacia el segmento posterior. Entonces, cuando se vea esto, pues hay que evaluar adecuadamente que, no haya, que haya también un trauma pues, penetrante del globo ocular. Ya la patología, hablando de la patología de la capa media e interna, vamos a ver los desprendimientos coroideos versus retinianos. Tenemos que tener en cuenta que la pobre posición de las capas de la retina pues permite lo que había mencionado previamente de un espacio donde pueda acumularse líquido pues, en los traumas y también la distinta morfología por la unión tanto de la coroides como de la retina nos van a dar las diferencias de los desprendimientos de los mismos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la coroides en su parte posterior está limitada por las venas vorticosas, mientras que la retina en su parte anterior está limitada por la ora serrata, que es de ahí hacia adelante, es donde inician los cuerpos ciliares. Entonces, ¿dónde se ubican cómo es la ora serrata? Colocamos el globo ocular en un corte axial justo sobre el cristalino y vamos a ver que hacia la hora 10 y hacia la hora 2 en una resonancia magnética y en tomografía es donde se encuentra la hora serrata. Entonces es unos sitios o son los sitios anatómicos radiológicos para poder diferenciar adecuadamente el desprendimiento de retina y el desprendimiento coroideo.
Coroideo, ¿cuáles son las principales, los principales etiologías de estos? Pues obviamente traumas, cirugías, neoplasias e incluso la hipotonía ocular o la inflamación por múltiples enfermedades, eh, por múltiples causas inflamatorias. El desprendimiento de retina pues tiene dos causas, el reumatógeno, que es básicamente cuando hay alteraciones o no por traumas o desprendimiento vítreo, mientras que no reumatógeno tiene que ver con la parte de la retinopatía diabética, neoplasias, anemias, entre estas la anemia de célula falciforme. El tratamiento, vamos a ver las imágenes post-tratamiento, que son las bandas esclerales, la retinopexia neumática y la silicona intraocular. Aquí vamos a observar unos cortes axiales y unos cortes coronales en las imágenes de la izquierda, donde vamos a ver un desprendimiento coroideo, que señalado por las flechas blancas vemos que hay, esto es una imagen de T1 sin supresión grasa contrastada, donde vamos a ver que hay realce y engrosamiento y separación de la coroides más allá. ¿Y por qué sabemos que es de la coroides? Porque va más allá de la ora serrata. Vamos a ver en la imagen coronal cómo se ve el realce marcado del complejo coroideo retiniano. En la imagen de la derecha vamos a ver también que hay una lesión que con la parte posterior señalada por la flecha blanca por su morfología lenticular o convexa, pues vemos que no pasa más allá de las venas vorticosas y también se considera un desprendimiento coroideo. Acá vamos a observar en la imagen superior un paciente con un politrauma. Vamos a ver primero en la secuencia T2 que hay unas áreas hipointensas rodeando el globo ocular en relación a un hematoma retroocular, retrovulvar, perdón, y las flechas nos van a señalar que hay imágenes tanto de desprendimiento, la flecha punteada de la retina y la flecha curva pues nos señala, la flecha recta nos señala pues la parte de un compromiso en la parte anterior de la coroides. Por último, una evaluación inicial tomográfica donde vemos la típica morfología en V, pues en la parte posterior la retina está limitada por el nervio óptico. Vamos a ver que hay una hiperdensidad dilate hacia ambos lados, tanto la pared medial como la pared lateral, la pared medial como la pared lateral del globo ocular, en relación a un desprendimiento de retina. Acá vamos a observar distintas imágenes en relación con los cambios postquirúrgicos o los métodos de corrección de desprendimiento de retina. Vamos a ver unas imágenes, bueno, en la imagen superior izquierda vamos a ver primero un paciente, unas imágenes de tomografía computada axial donde vemos que el globo ocular izquierdo está totalmente perdido en relación a cambios por tisis bulbi que habíamos visto previamente. Y vamos a ver en el globo ocular derecho que hay imágenes hiperdensas de densidad calcificadas que se asocian a la imagen de la derecha a bandas esclerales que permiten la fijación de la retina, eh, lo que nos permite pues evaluar adecuadamente los cambios postquirúrgicos. En las imágenes inferiores vemos otros dos tipos de corrección. A nivel inferior izquierdo vemos una retinopexia neumática, básicamente es una inyección de un gas dentro del humor vítreo, lo que ayuda a fijar la retina. Y esta imagen, el paciente debe mantenerse en una posición fija por 5 días, lo cual limita un poco o su uso ha estado, pues, tengo entendido que en desuso, me corregirán. Mientras que en la imagen de la izquierda vamos a observar un paciente que tiene una imagen hiperdensa en todo lo que es el humor vítreo y es en relación al uso de aceite de silicona o silicona para la corrección también de desprendimiento de retina. Este es un paciente que tuvo un antecedente traumático, entonces por eso la importancia de la clínica para la evaluación y no descartar que este paciente, pues, ni Dios lo quiera, tuviera algo agudo o alguna patología, pues, neoplásica. Hablando ya de neoplasias oculares, vamos a hablar del principal. El principal es el melanoma ocular, aunque a pesar de esto es una patología rara. ¿Cómo se va, pues cómo se evalúa clínicamente? Básicamente el paciente va a presentar dolor y disminución progresiva de la agudeza visual. Por lo general es unilateral y de acuerdo a los grados de melanina va a tener pues distintas representaciones en la resonancia magnética. Pero vamos a hablar de la principal. En la tomografía, ¿cómo se va a evaluar o cómo se va a observar? Se va a ver una imagen hiperdensa, o sea, un poco pues más blanca, lenticular o con forma de hongo que puede llegar a tener realce al medio de contraste. En resonancia magnética sus hallazgos son que es hiperdensa en las secuencias T1 con una muy marcada por sus características de la proteína de la melanina, muy marcada hipointensidad de señal. Puede asociarse a desprendimiento retiniano, en cuyo caso pues se va a ver o a observar un poco hiperdenso y
Si llega a tener sangrado, pues puede verse variable, pero las características típicas son estas dos que acabo de mencionar. Va a tener un realce no tan ávido, vamos a verlo la diferenciación con otra patología, con el medio de contraste que es el gadolínio en resonancia magnética. Aquí vamos a observar entonces los hallazgos característicos de un melanoma. Vamos a ver que se ve una imagen hiperintensa en las secuencias T1, la imagen de arriba, la imagen superior, que vemos que tiene intensidad de señal pues un poco menor que la grasa, pero sigue siendo hiperintenso. Y vamos a ver que en las secuencias con contraste, acá vemos en la imagen inferior izquierda, un realce heterogéneo no tan ávido en una imagen que ocupa la parte tanto que ocupa tanto la cámara anterior como el segmento posterior, y aquí vemos pues la representación en una vista pues al examen clínico. Vamos a ver que las distintas, la diferenciación con otras patologías que son las metástasis oculares, su representación y su identificación puede llegar a ser difícil solo por imagen, pero hay ciertas características que nos ayudan. Las metástasis por lo general más comunes, aún así siendo raras, son la de seno y de pulmón, y la coroides es el sitio de mayor metástasis por ser obviamente un hallazgo, pues una capa muy vascularizada. También se va a ver hiperintenso en T1 y hipointenso en T2, pero la hipointensidad no es tan marcada por no poseer melanina y va a ser más heterogéneo y menos lenticular su representación en la imagen. ¿Qué quiere decir? Que vemos por lo menos en la imagen superior, vemos que se ve hiperintensa, pero su morfología es distinta o menos pronunciada que la del melanoma. Y vemos que no solamente es en una sola zona que representación en la imagen de T1 superior, vemos que se ve solamente en un área. Cuando comparamos en T2, vemos que las imágenes hipointensas son múltiples. Vemos uno incluso hacia la papila del globo ocular izquierdo. Otros signos que nos ayudan a identificar lo del melanoma. El melanoma por lo general es único y unilateral. Hasta un tercio de las neoplasias oculares van a ser bilaterales. Y el 50% de la mayoría van a ser pues por sea de mama. Entonces, es la asociación más característica. De las otras neoplasias vasculares que podemos ayudar, que nos pueden ayudar o que nos pueden confundir con melanoma, van a ser las neoplasias vasculares, entre ellos el principal, el hemangioma coroideo, y se asocian sobre todo a jóvenes con enfermedades tipos facomatosis, ya sea síndromes de Sturge-Weber o ya sea eh, neurofibromatosis. Hay que tener en cuenta que puede dividirse en dos, dentro de las que acabo de mencionar, pues principalmente el síndrome de Sturge-Weber, que puede ser difusa, ya vamos a ver cómo se observa, y vamos a ver la circunscrita, que es pues solitaria y se da en los pacientes de la tercera y entre la tercera y sexta década de la vida y por lo general no tienen ningún tipo de representación o importancia y solamente hay que hacerle seguimiento imagenológico, a menos pues que comprometa la visión del paciente. ¿Cómo va a ser los hallazgos en resonancia magnética? En T1 va a tener una intensidad de señal intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se van a observar tanto o se van a observar pues tenuemente en estas secuencias. Y en T2, en T1 en T2, perdón, va a ser ligeramente hipointensa y en T1 va a ser, discúlpenme ahí por ese doble T1, y en T1 con contraste va a ser homogénea con una intensidad de señal muy marcada. Incluso se va a observar como si tuviera una pequeña cola o una pequeña representación también sobre la coroides. Acá vamos a observar las dos secuencias típicas. Vamos a ver un melanoma en un paciente ya de 35 años de edad, un hemangioma en un paciente de 35 años de edad en el lobo ocular derecho. Vemos que en la imagen de T2 se va a observar con una intensidad de señal ligeramente, muy tenuemente hipointensa, mientras que acá, incluso en las imágenes de T1 sin contraste y sin supresión grasa, observamos que no hay una representación tan característica, incluso uno podría no observar ningún tipo de lesión, pero vemos que hay un pequeño engrosamiento del complejo coroido retiniano. Acá vamos a observar entonces en las secuencias contrastadas, vemos que el realce es mucho más marcado y mucho más ávido que el melanoma. Vemos que en la imagen del paciente anterior hay una representación ávida con una pequeña extensión, o lo que les había comentado, pequeña cola hacia el complejo coroideo retiniano, hacia su pared lateral. Vemos la representación en las imágenes coronales y por último en una ecografía ocular vemos que tiene un marcado
flujo al Doppler color, pues para poder observar. Acá vamos a traer la parte de lo que habíamos visto en un hemangioma difuso en un joven con un síndrome de Sturge-Weber. Vamos a observar unas secuencias y aquí es donde vamos a hablar de una secuencia especial. Vamos a ver que en la secuencia T1 hay una intensidad de señal incluso homogénea, pero levemente engrosada del complejo coroido-retina del globo ocular derecho al compararlo con el globo ocular izquierdo. Vemos que incluso hay un poco de engrosamiento, si se logra observar levemente y de una intensidad de señal discretamente hipointensa en la imagen de T2, que es la imagen central en el globo ocular derecho al compararlo con el globo ocular izquierdo, y vemos que en las secuencias contrastadas hay un realce ávido difuso del complejo coroido retiniano. Vamos a traer acá las imágenes y lo que vamos a observar en las secuencias de cerebro, de una resonancia magnética de cerebro que es este paciente. Esta es una secuencia especial que se llama ecogradiente, que vamos a ver calcificaciones vasculares con un realce en la imagen de la mitad del centro. Leptomeningio, que es un realce de los giros con una atrofia cerebral característica de estas malformaciones vasculares. La imagen adicional o especial que se trae a colación acá es una imagen con doble supresión, es una imagen de T2 flare, o sea, flare es la supresión del fluido o del líquido asociado a supresión grasa. Vemos que básicamente tanto la grasa como el líquido cefalorraquídeo como el humor vítreo y el humor acuoso se ven negros, se ven hipointensos. Aquí suprimieron tanto la grasa como el líquido. Y lo que hace esto es que al inyectarle medio de contraste, realce y se logra observar mucho mejor, muy adecuadamente las estructuras vasculares. Y aquí sí se logra ver y se logra observar la intensidad, el aumento o realce difuso del complejo coroido retiniano. Asociado a la misma secuencia se logra observar pues el flujo o el realce de la malformación vascular con la disminución del volumen cerebral, si observamos acá, en la secuencia de cerebro del mismo paciente. Entonces es una secuencia especial que nos ayuda a evaluar patologías muy difíciles como esta en el globo ocular. Ya hablando o continuando ya de las patologías de la capa intermedia e interna, vamos a observar todavía que hay acá una patología que no hemos tratado, que es la uveitis. El diagnóstico principal es clínico y de acuerdo si es anterior, intermedia, posterior o panuveitis, pues así va a ser la clínica. Por lo general, la anterior es predominantemente hacia la cámara anterior, obviamente su etiología es idiopática o inflamatoria. Una de las patologías principales es la sarcoidosis. De la intermedia, pues es una inflamación posterior al cuerpo ciliar y la posterior, que es la más peligrosa debido al compromiso, pues obviamente de la coroides y de la retina, se asocia a infecciones como toxoplasmosis, tuberculosis y patología inflamatoria, como el caso que vamos a, o como por lo menos la espondilitis anquilosante o artritis reumatoidea, que pues suelen ser raras. La panuveitis también se puede asociar a patologías inflamatorias y se asocia a enfermedades como la sífilis. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver un paciente en la imagen de tomografía, en la imagen que vemos inferior izquierda, un paciente con policondritis con un paciente con una historia previa de uveitis. Es un paciente que vemos que tiene un engrosamiento del complejo uveoscleral difuso a predominio posterior, vemos cómo se ve hiperdenso. Es un paciente que con una calcificación hacia el fondo, vemos que un paciente que pudo tener un diagnóstico previo a un desprendimiento de retina por esta patología. Y en las imágenes de resonancia magnética es un caso de un paciente con una espondilitis anquilosante, una patología que se asocia a panuveitis o a uveitis también del segmento de cómo es uveitis posterior. Y vamos a ver distintas cosas en esta imagen. Vamos a ver que se observa en la imagen A un reemplazo por un lente intraocular. Vamos a ver que en la imagen B se observa que es una imagen en T1 sin supresión al medio de contraste. Perdón, este es un flare. Vemos aquí el líquido se ve negro y sin supresión grasa vemos que el humor vítreo del globo ocular izquierdo se ve con un cambio en la intensidad de señal, debería verse negro como el del globo ocular derecho, y vemos que no, que conserva una intensidad de señal intermedia similar a lo poco que vemos acá del parénquima cerebral. La imagen C, vamos a ver que son imágenes en T1, tanto sin contraste como con contraste, y vemos que persiste el cambio, la intensidad de señal, muy distinta a la del globo ocular contralateral. Vemos que en la imagen D
Ya vamos a observar el realce pan-uveal, vemos que incluso hasta los cuerpos ciliares realzan de manera ávida y hacia el segmento y hacia la parte posterior del complejo coroido-retina en las imágenes de T1 con contraste y con supresión grasa. Entonces, son imágenes características de una panuveitis por un paciente con pobre control de una espondilitis anquilosante. Por último, vamos a hablar de las patologías del cristalino, ya que lo mencionamos previamente como un reemplazo de un lente intraocular, y vamos a ver que hay la luxación. La luxación ocurre, puede ser total o subtotal, llámese subluxación o luxación parcial esta última, y ocurre cuando hay una pérdida, una separación de las fibras de la zónula que no tienen representación imagenológica de estas, pero cuando hay una ruptura, sobre todo por un trauma frontal, por un desprendimiento de esta, se va a ver una luxación total del cristalino que puede desplazarse de manera posterior. Vamos a ver la representación en las imágenes de abajo, tanto de tomografía como resonancia magnética, una tomografía pues simple, sin contraste, y una representación, una imagen de T2, pues sin supresión grasa, vemos el lente en la parte posterior del humor vítreo. Y en la imagen superior de tomografía vamos a ver que hay un desplazamiento o una luxación total anterior. Vamos a ver que está más allá de los cuerpos ciliares y de las fibras de la zónula, ocupando totalmente la cámara anterior. Vamos a ver en la imagen inferior una subluxación. Vemos un paciente que sufrió una lesión con una ruptura traumática del globo ocular acompañado de edema, y vemos que la flecha nos muestra una separación, una discreta, muy leve y muy tenue separación de su posición usual del lado medial o de la porción medial del cristalino al compararlo con su porción lateral. Esto es una luxación parcial, una subluxación debido a nada más la pérdida o laceración o separación del cristalino de las fibras de la zónula o fibras zonulares mediales. ¿Qué vamos a observar y qué nos señala la cabeza de flecha? Nos señala pues una hiperdensidad o ifema en la cámara anterior. Y por último, dentro de la patología traumática y la patología que debemos hablar es la catarata, que básicamente pues su representación mayor es en tomografía. Aquí observamos un niño con una catarata traumática y se debe a que el cristalino pierde su densidad usual debido a que se está ocupada pues o por sangre o por líquido. La densidad, cómo se documenta, pues, se representa eh, en las imágenes, se representa como una caída de la densidad más de 30 unidades Hounsfield, que es una medida, una medida para determinar los valores, ya sea sangre, líquido, etcétera, en las tomografías, y se observa que hay una caída de más de 30 unidades Hounsfield o hay una hipodensidad del lente o del cristalino del globo ocular izquierdo con respecto al derecho. Acá hay una tomografía axial y en el mismo paciente una representación coronal. Y aquí observamos pues la representación en la evaluación clínica de la catarata traumática. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna duda o algo pues para complementar? Les agradezco pues la atención prestada. Y esta es la bibliografía que usé. Bueno, muchas gracias por compartir esta excelente conferencia. Como siempre, el área de radiología nos ilustran bastante sobre las posibilidades que tenemos con todas estas imágenes para apoyarnos en el manejo de los pacientes, la orientación diagnóstica. Como lo hemos hablado, siempre es un apoyo, y por eso, para poderlo utilizar bien, es importante que solicitemos adecuadamente la imagen, que hagamos alguna referencia sobre lo que queremos encontrar para facilitar también que ustedes o sea, sacarle como jugo a lo que ustedes están haciendo. Muy buena presentación. No sé, aquí están, pues, Cristina, la experta aquí en oncología, ¿qué más nos puede decir? Pero creo que estuvo muy bien revisado todo lo que presentaste. Martín, muchas gracias, hombre, por permitirnos esto también. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Yo estoy aquí con el residente, por eso no me ven pues ahí en la reunión. No, a ustedes muchas gracias por el espacio pues, que nos dan siempre para compartir estos temas tan interesantes. De verdad que muchas gracias y ojalá pues, les sea útil. Muy Y ya útil. saben, estar con nosotros pues para cualquier cosa que necesiten en radiología, aquí estamos, con mucho gusto. Muchas gracias, hombre. Buenos días a todos. Buenos No, días. me pareció súper buena la conferencia.
No, pues no tengo como nada para decirles. Simplemente lo que dice Carlos, que siempre tenemos que poner pues como un datico importante de la historia para que realmente sean de ayuda. Y muchas veces pues la mayoría de las veces son demasiado importantes pues la ayuda de ustedes. Excelente la charla. Muchísimas gracias. Así es, Juan, muchas gracias. Como te decía, usualmente la compartimos en el canal para que los que no pudieron estar la puedan ver más adelante. Entonces, por eso te solicito permiso para poderla montar en el canal con otros videos. No, claro, no hay ningún problema. Gracias, Juan. Listo. Buen día. Hasta Buen luego. día. Buen día. No sé, aquí quedamos a mano de Andrea o Laura. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por la charla. En este momentico le estoy dando